En el libro de Daniel encontraremos fidelidad extrema. La historia explicada con animales asombrosos. Tronos y juicios. Un futuro esperanzador. Daniel, profecías para hoy. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo nos encontramos hoy? Dios quiera que bien para concentrarnos y estudiar la palabra de Dios. Realmente, como ya sabemos, vimos el día de ayer el inicio de Daniel 7, que es la plataforma para entender el resto del libro de Daniel. O sea, todo el libro de Daniel está unido, por supuesto, la devoción que tenemos que tener, la forma en que tenemos que encarar nuestra vida para entender las profecías que el Señor nos dejó, porque alumbran hasta el momento actual y todavía el inmediato futuro que nos aguarda. Quiera Dios bendecirnos, quiera Dios guiarnos para que podamos entender y grabar en nuestra vida todas estas cosas. Daniel y el futuro revelado. Y cuando vemos allí, estamos viendo la estatua, ¿verdad? La estatua de Nabucodonosor, que decimos normalmente de esa forma. En realidad Nabucodonosor tuvo ese sueño y Daniel fue el que interpretó o le reveló, guiado por el cielo, lo que significaba la historia del mundo hasta cuando Cristo regrese en gloria y majestad. Y hoy veremos ya otra, como estamos viendo, otra visión asombrosa, ¿verdad? Y que tiene una relación perfecta con Daniel 2, pero también un significado muy grande. Daniel, la diferencia es que esa fue dada a Daniel exclusivamente, y estaba en su lecho, allí estaba durmiendo, esperando, sin duda vio panoramas que nosotros no podemos entender. Pero viene el ángel y le revela el futuro. Dice el versículo 2 del capítulo 7. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Bueno, los vientos ya sabemos que significan pueblos, muchedumbres y naciones. Combatían, está hablando de una guerra, o sea, de un movimiento muy grande, mundial. Y claro, por eso aparecen allí los símbolos, el versículo 3. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. O sea, Daniel observa cómo salen del mar cuatro bestias diferentes la una de la otra, subían del mar, o sea, subían de entre los pueblos, muchedumbres y naciones. Y por supuesto es la historia revelada, pero ahora con otro enfoque. Dios quiere que entendamos a esas bestias que salen, porque llegaremos después hasta la bestia mayor, al final del tema. Ya hoy vamos a entender alguna cosita por lo menos, pero lo que interesa es lo que estamos viendo allí. Allí está Daniel en su lecho. No podemos entender lo que es la visión, porque solo Dios puede hacer, y Daniel observa en visión esos cuatro bestias, el león, el oso, el leopardo y luego la bestia espantosa y terrible. Y es notable porque Dios usó esos ejemplos y que perdurarían en todo momento hasta el fin. Daniel quedó profundamente impresionado por lo que vio allí. Ahora vemos allí, en primer lugar, simplemente hemos puesto un punto para que relacionemos la cabeza de oro simbolizada en Daniel 2 y en el capítulo 7 de Daniel el león. Estamos observando también la segunda bestia o el segundo imperio universal, que es representado por el oso específicamente. Y cada uno tiene sus características muy particulares que se cumplieron así como estaba narrado en la historia y como escuchábamos, por supuesto, en el tema anterior. Y ahora, cuando hablamos de Medo-Persia, encontramos a ese misterioso leopardo. Digo misterioso porque tenía 4 alas. No bastaba con la forma de correr rápido del leopardo, sino que más todavía, Dios le muestra mucho más para que entendamos y tengamos fe y confianza en Él. Luego Daniel observa un cuadro, observa la cuarta bestia allí en forma específica, y podemos leer en el capítulo 7, el versículo 7, y dice así. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos.
Era una bestia espantosa y terrible, la ve con 10 cuernos, con dientes de hierro, que nos hace acordar del hierro, lo que tenemos allí, ¿verdad? Las piernas de hierro. O sea, llegamos a Roma, en el momento cuando Roma tuvo ese imperio tan grande y tan poderoso en este mundo. Cristo vino justamente durante ese periodo, como nosotros sabemos. En realidad el imperio, y más que el imperio, ya vamos a entender hoy un poquito más, habría de durar por mucho tiempo. Como imperio, Roma duró hasta el 476 de la era cristiana, pero en realidad sus efectos estarían hasta el fin cuando Jesús regresara por segunda vez a este mundo. Y ahí vemos ahora esa bestia espantosa y el versículo 8 continúa diciendo así. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Le llamó la atención al profeta, ¿notaron? ¿Qué le llamó la atención? Los cuernos que tenían, 10 cuernos. De paso, en la estatua de Daniel 2, ¿cuántos dedos se tenía allí? 10 también, ¿verdad? Porque de manera que hay una similitud muy grande. Eso para que entendamos que es la historia, pero ahora en el aspecto espiritual. ¿Qué pasaría realmente con el tremendo conflicto del cual hoy hablaremos también en cierta manera? Mientras yo contemplaba los cuernos, estaba contemplando los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño, bueno, ese cuerno pequeño tendría una obra muy particular que hacer en este mundo, pero saben, dice allí que tenía ojos como de hombre, o sea, era un ser inteligente. Nos habla aquí que podía ver, de manera que esa bestia era muy distinta a todos los demás, porque le llama bestia también en la palabra de Dios en ciertos lugares. Y tenía boca como ¿quién? Dice allí, que hablaba grandes cosas, ojos como de hombre y hablaba grandezas, hablaba, por otro lado, blasfemia, podríamos decir. O sea, sería un poder opositor a Dios. Y allí está hablándonos claramente acerca de ello. Tenía una mente inteligente. Por otro lado, terminarían 3. Allí vemos, 3 habrían de sucumbir, y así pasó en la historia. Los cérulos fueron los primeros en caer, luego los vándalos y por último los ostrogodos. Y saben, entonces surge el cuerno pequeño, que realmente tenemos que entender porque está dentro de realmente ese capítulo 7. Vamos a estudiarlo más o menos dentro de la connotación del capítulo 7, porque tenemos que ya Daniel 8, 9, y nos vamos a ir acercando hasta entender el final, el capítulo 11 y 12. También allí notamos la bestia que era, no es, y es también el octavo. Yo lo coloqué solamente para que podamos recordar, y la referencia está en Apocalipsis 17, el verso 11, porque esto nos va a servir para que entendamos luego lo que aparece descrito en el Apocalipsis en una forma muy particular. Obra perversa del cuerno pequeño. Realmente haría una obra muy apartada de los signos de Dios. ¿Y qué dice el versículo 24? Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Bueno, es claro, y los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿de qué reino? De Roma, ¿verdad? De Roma surgirían, porque fueron las 10 tribus bárbaras que tomaron a Roma. Y por supuesto, eso fue un proceso. Fue un proceso y el imperio romano fue declinando más y más hasta que perdió sus fuerzas como imperio, pero sus ideas muy fuertes que se habían concentrado de los imperios anteriores, se concentraban ahora en Roma, esa Roma imperial que hizo cosas tremendas. Y dice, y tras ellos, o sea, allí en la presencia de ellos, Daniel observa que sale de Roma un cuerno que al principio era pequeñito, pero luego va creciendo, porque en realidad eso es lo que significa. ¿Qué haría ese cuerno pequeño? El versículo 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bueno, en realidad, si podríamos explicar ese texto solamente hoy en toda su dimensión, ya tendríamos muchísimo, pero abarcaremos algo. Y hablará palabras contra ¿quién? Contra Dios, contra el Altísimo, dice allí la palabra de Dios.
y a los santos del Altísimo quebrantará. O sea que habría de perseguir al pueblo de Dios. Habría de luchar contra el pueblo de Dios. Se rebelaría también contra la ley moral, porque ustedes notaron, y pensar en cambiar los tiempos y la ley, los tiempos proféticos y la ley moral de Dios, los mandamientos de Dios. Habría de rebelarse contra la ley moral de Dios, dice, y serán entregados en su mano, o sea, el pueblo de Dios sería perseguido por tiempos y en medio de un tiempo. No voy a entrar en cuanto es tiempo, sino a mitad de un tiempo, porque vamos a entenderlo más claramente ya en el próximo tema, con toda nitidez indudablemente. El pecado iría de nación en nación. Y Dios predice esto. Le habla inclusive a Israel muy claramente de lo que pasaría con el problema del pecado. Y también ya vamos a ver qué es el pecado. Allí Jeremías 25 dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Palabras enormes. Nuestro Dios habla con claridad. Es un Dios de amor. Es notable la frase con la cual Jeremías inicia estos pasajes. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay un conflicto enorme. Ese conflicto es universal. El problema del pecado, cuando Lucifer se rebeló contra Dios. El problema de Satanás, ¿verdad? Y ahora el pecado iría de nación en nación, dice la palabra de Dios. Y el versículo 34 habla de líderes religiosos que se encargarían de desparramar el pecado en lugar de enseñar la verdad asombrosa de Dios y revelada por Dios en sus profecías, y que tienen que ver con un cambio de conducta, un cambio de naturaleza en el ser humano, gracias al poder de Jesús. Dice: Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. El ministro de Dios es un vaso precioso cuando está en armonía con el plan del cielo y con la verdad que proviene del trono de Dios. Pero allí está hablando de falsos ministros. Ministros que no harían la voluntad de Dios, que estarían contra los planes del cielo, habrían de enseñar para su propio provecho, para ganancias particulares. Es lo que está hablando la palabra de Dios. Cambiarían realmente los tiempos y la ley, tal cual decía el profeta Daniel. El gran conflicto entre Cristo y Satanás. Satanás odió a Jesús allí en el santuario celestial. De manera que ya conocemos muchos, hemos leído acerca de él, y si no están, por supuesto, en los temas anteriores que hemos tenido, podemos buscarlo en nuestra página web, en diferentes lugares, los programas en que hemos hablado acerca de ello. La ley moral de Dios. En realidad se reveló, él quería también ser como Dios. Ese era lo que Satanás quería. El pecado llegó a este mundo, desgraciadamente. Llegó a esta tierra. Y allí dice el problema del pecado. Adán y Eva desobedecieron al mandato divino, comieron del fruto prohibido. En realidad era unirse al plan diabólico, la desobediencia, y por supuesto, ya vamos a ver enseguidita, que llegarían a ser parecidos al pecado enormemente de Lucifer, porque Satanás se encargó de esto. Hay 4 principios fundamentales en esta gran rebelión contra el trono de Dios, y que por supuesto habrían de levantarse en esta tierra a través de religiones y a través de un gran poder llamado el cuerno pequeño en las Sagradas Escrituras. Ser igual a Dios. ¿Y quién quiso ser igual a Dios en el principio? El autor del mal, por supuesto. Dice Isaías 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese era el deseo profundo de Lucifer, ser semejante al Altísimo. Y acusó a Dios por envidia y celo. ¿Qué lo acusó? Lo acusó de que era injusto, porque él debía realmente estar presente y estaba en la presencia de Dios, pero quería ser igual a Jesús. Él veía que a Cristo lo adoraban, pero él no tenía ninguna adoración. Tenía un cargo elevado, el más alto del cielo, de transmitir las verdades eternas de Dios al resto de la creación. Pero desgraciadamente pensó en sí mismo. Pensó y en la envidia comenzó a trabajar en su corazón. No sabemos cuánto tiempo llevó esa rebelión.
solamente los resultados fueron trágicos. Una tercera parte de los ángeles de Dios se plegaron a él en la gran rebelión. El otro tema, para ser igual a Dios, el diablo comenzó a engañar y ya a Eva la engañó en el jardín del Edén. Allí en Génesis leemos así. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios te dijo que vas a morir si comes del árbol prohibido. ¿Por qué te prohíbe Dios? ¿Acaso no hay libertad? Hay libertad para hacer todas las cosas. ¿Y cómo puedes creer que Dios te prohibió? Y claro, estaba hablando la serpiente y Eva le creyó a la serpiente. No era la serpiente, sino era el diablo, que estaba a través de un ser menor, un ser que era una serpiente, y estaba hablándole. Y Eva, no sé cuánto tiempo estuvo allí en la presencia del autor del pecado. Es terrible comenzar a dialogar con el autor del mal. Y mis amigos, desgraciadamente así pasó. Eva cayó, comió del fruto prohibido y fue a llevarle a su marido también, el cual comió así como ella. Otro pecado, que es pecado realmente, ahí leemos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es violación de los preceptos divinos, de cualquiera de los mandamientos de Dios, de los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo en tablas de piedra. ¿Nos acordamos de ese momento? Tan grande, cuánto nos ama Dios, nunca nos abandonó a pesar de que somos tan malos y a pesar de las luchas y conflictos y desgracias de esta tierra, el Señor estuvo luchando al lado del hombre y está luchando al lado del hombre para que lleguemos a la eternidad. El hombre, por supuesto que es pecador, es transgresor de los mandamientos de Dios, no podía salir por sí mismo. Cristo vino al mundo y en cierta ocasión Jesús habla así de lo que es realmente el pecado y dice así. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es notable que Juan narra y menciona: para esto apareció el Hijo de Dios. Tantas veces Juan había escuchado hablar a Jesús del plan de redención. Tantas veces iba reclinado su pecho allí en el de Jesús y escuchaba las tiernas palabras de Cristo cuando invitaba a los hombres a arrepentirse, a dejar la transgresión de la ley, los mandamientos de Dios y a hacer las obras de Dios. Y él veía como realmente Jesús marchaba de acuerdo a los mandamientos de Dios, se gozaba de los mandamientos de Dios y todas las obras, la vida de Jesús era realmente una revelación del carácter de Dios. Oh sí, amigos, cuán bueno es Dios, cuán admirable es su carácter, su grandeza. Pero, ¿saben? El autor del pecado es todo lo opuesto. Cristo lo dice también, San Juan habla de ello, allí en el capítulo 8, el verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Bueno, ya sabíamos, el cuerno pequeño habría de perseguir. Pero no creamos que solamente el cuerno pequeño persiguió. Ya desde los portales del Edén, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Eso dice la palabra de Dios. De manera que es un drama el pecado. Las consecuencias lógicas del pecado es los celos, la envidia y la muerte. Y sobre todo, levantarse contra nuestro prójimo y matar. Por eso hay tanta muerte en los días de Jesús. Odiaban a Jesús. Hasta que por último los líderes religiosos lo llevaron y lo clavaron en la cruz. Tal cual había profetizado el profeta que leíamos, Jeremías, hace un instante atrás. Ahora, solamente una mirada a lo que hace pocos días hablábamos, allí en Capadocia, muy particular, porque es una cantidad de rocas enormes, por supuesto, que están más o menos a unos 1000 metros de altura, pero es parejo, es una llanura completa y se encuentra así como vemos allí con piedras y yo diría como tipo columnas y bueno, vemos la pantalla de lo que esto significa. Lo interesante son las cuevas que allí vemos. Cuevas en donde los hijos de Dios en una generación y en la otra generación, hablo aún del pasado, antes de Cristo y después, se escondieron y usaron como refugio de las tremendas persecuciones. Allí vemos lo que hay una ciudad, como ya recordaremos, pero solamente veremos un poquito rápidamente para recordar. Una ciudad de
una de las ciudades, porque en realidad se cree que hay mucho más. Los hombres excavaron a una y encontraron lo que Tenía vamos a la ver mayor ahí. ciudad subterránea del mundo bajo su casa. No lo sabía, la descubrió por casualidad. Corre el año 1963. Un hombre está preocupado. Sus gallinas desaparecen misteriosamente. Un buen día encuentra una grieta, sigue su rastro, acaba en un misterioso pasadizo. Aún no es consciente, pero ha descubierto la primera de las más de 600 entradas secretas que conducen a la ciudad subterránea de Derinkuyu. Todas ocultas por el paso del tiempo, olvidadas. Empieza una investigación intensiva, kilómetros y kilómetros de pasadizos, conductos de ventilación, cocinas, cuadras, 8 alturas diferentes, capaz de albergar hasta 20.000 personas simultáneamente. Se desconoce el origen de estas ciudades y aún se especula sobre su uso, pero ya aparecen los escritos de Jenofonte del 370 a.C. Podrían remontarse a los hititas, hace más de 3.000 años, pero han sido usadas por varios pueblos. Las iglesias interiores son testimonio de las comunidades del siglo VII. Son las ciudades subterráneas de Capadocia. Están en Turquía. Bueno, allí simplemente en este pequeño video alcanzamos a ver algunas de las cosas que hoy los hombres les parece impresionantemente, y es algo extremadamente alto. ¿Cuántos cristianos usaron esas cavernas? Esa ciudad subterránea de la cual vimos recién, que fue refugio indudablemente para muchas personas que tapaban su entrada para que los romanos, en el caso de cuando Roma perseguía, pudiesen escapar. Los cristianos en diferentes cuevas y lugares encontramos su hogar. Así dice la palabra de Dios y lo encontramos. En la Edad Media también pasó algo similar. Los que vivían en esas zonas, por cercanas al lugar, ¿verdad?, huían y se escondían en las cuevas y también en las cavernas de la tierra. Dice la palabra de Dios esto. Y saben lo más terrible, usaron los elementos más terribles para la tortura. Ahí vemos la Edad Media. La Edad Media, o la Edad Oscura, como también le llamamos, se caracterizó por estas cosas, que en el nombre de Cristo se cumplían estas láminas que estamos viendo. Eso es increíble, ¿verdad? Pero ya llegó el problema del pecado. Cristo es la solución del problema del pecado. El corazón humano no puede cambiar por sí mismo. Y Eva le habló, o mejor dicho, Cristo le habló a Eva, después del pecado, y a Adán también, por supuesto. Leamos el pasaje donde San Pablo habla de nuestra salvación y dice así: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La paciencia del ser omnipotente, la paciencia de Dios. Para con nosotros que somos rebeldes y no queremos hacer los planes de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo, él habla allí de lo que es la conversión. Está hablándonos de muy de cerca para que entendamos que mediante el poder de Cristo, la sangre derramada de Jesús, podemos alcanzar la justicia, que por supuesto la perdimos en el jardín del Edén. Todo se perdió. El hombre no podía hacer más la voluntad de Dios. Mas Jesús vino al mundo para que nosotros podamos recuperar la imagen que perdimos y un día llegar a la eternidad. Bueno, esto es algo grande que también Daniel una y otra vez escuchaba mientras recibía las profecías enormes. Allí vemos el gran plan de salvación, simplemente en un cuadro que ya lo conocemos. En realidad muestra de una eternidad del pasado hasta una eternidad recuperada, porque en el capítulo 12 vamos a llegar hasta cuando el pueblo de Dios recupere esa eternidad. Qué grande será poder entender todas estas cosas. Cuando Jesús regrese en su segunda venida, ¿qué día grande será ese? Millones habrán de despertarse de los polvorientos lechos. Daniel hasta describe los momentos y demás, pero no es el tema de hoy, por supuesto. Pero leamos lo que dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Sí, amén, dice Juan cuando ve ese cuadro. Allí Cristo vendrá con poder y gloria en las nubes. Y aquellos que maltrataron a Jesús, aquellos que a través de la historia los grandes hombres de Dios se levantaron para conducir el pueblo de Dios fielmente, pero se rebelaron contra la palabra de Dios, se apartaron de los designios del Todopoderoso. Amigos míos, su suerte será terrible.
aquellos que entregaron a Cristo y lo mandaron hasta el Gólgota cruel, habrán de ver a Cristo viniendo con poder y gloria en las nubes de los cielos. Qué día terrible será para ellos en ese momento, cuando puedan observar el cuadro de su propia desgracia, de su propia envidia y celos, que nació del corazón de Satanás, porque es así. Es pecado, por supuesto, pero vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores, como estamos viendo allí. Qué día más grande. Cuando Jesús venga acercándose más y más a esta tierra, a este mundo, de pecado, miseria y dolor, para terminar con las tragedias de esta vida. Ahora bien, continuemos con la profecía y dice así: lo que ve Nabucodonosor en su visión revelada por Daniel. Bueno, por supuesto, Daniel le revela a Nabucodonosor, como ya veíamos. Allí en Daniel 2, el versículo 44 y 45 leeremos así: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ya estos textos los conocemos y los hemos repetido hasta el cansancio, pero nunca es suficiente. ¿Saben? Tenemos que entender que esa estatua que vio, que tiene que ver con la historia humana hasta cuando Cristo regrese, termina con la venida de Jesús, termina con la destrucción de los reinos temporales, como dice allí. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, sino que él habrá de permanecer para siempre. Qué hermoso es escuchar estas palabras en un mundo convulsionado y triste como vivimos hoy. Pero es la esperanza gloriosa que todo cristiano debe aferrar en sus corazones. Por eso las profecías fueron dadas para nuestra bendición. El versículo 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Todos los que hemos estudiado Daniel 2 sabemos que el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Porque todo se ha cumplido hasta el momento exactamente como Dios lo dijo. Y ¿saben? Por eso es que la profecía que va a la par de esto, de Daniel 7 que estamos viendo, también se está cumpliendo en forma exacta y va a terminar también tal cual Dios dijo. Por eso es que tenemos que aferrarnos, entender el libro de Daniel. Allí está la importancia de los temas que estamos teniendo en estos días. El tema de ayer, el tema de hoy, son extremadamente importantes para llegar a ser amigos de Dios, para cambiar nuestra vida, porque la palabra de Dios tiene profecías, o las profecías que Dios dio, ¿es para qué? Para que tengamos fe en un mundo donde no existe la fe. Solamente por el poder de Dios y por el escudriñar la palabra de Dios, y sobre todo en el lenguaje profético, llegaremos a entender realmente el poder de Dios que dirige la historia humana hasta cuando Cristo regrese. Él vendrá en poder y gloria, como vemos allí, en el símbolo, ¿verdad? De Daniel 12, el versículo 43 y 44 que hemos leído. Vendrá escoltado por millones de ángeles cuando Él vuelva. Vendrá para terminar con este mundo de pecado, desgracia y miseria, y también para terminar con el pecado cuando llegue el momento de hacerlo definitivamente. El juicio antes de su segunda venida. Porque allí en Daniel 7 encontramos algo muy grande que en la visión repentinamente Daniel observa. Y es lo siguiente. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Estos pasajes son impresionantes. Daniel observa todo este cuadro. Ve ese cuadro impresionante. Y dice, estuve mirando hasta que, o sea que le llama la atención porque el ángel le estaba indicando algo que él observe. ¿Y qué ve? Nada menos que a Dios el Padre. Pensar de que un día Lucifer estuvo al lado del trono de Dios. Jesús estaba también allí. Seres eternos
Pero ahí se describe al Padre, y se lo describe, por eso dice como su trono, y se sentó un anciano de días. Y bueno, Dios no es anciano como nosotros, porque Dios es inmortal, es eterno, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero he aquí que Él llega un momento cuando comienza una escena de juicio, una escena especial. ¿Notaron por qué? Porque allí dice, un río de fuego procedía y salía de delante de Él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de Él. El juez se sentó, obra de juicio. El juez se sentó. ¿Y qué? Y los libros fueron abiertos, ¿saben? Todo acto de nuestra vida es registrado fielmente por los ángeles de Dios. Un día nos encontraremos cara a cara, por supuesto, en el juicio final. Pero acá estamos estudiando una parte del juicio. Esta parte del juicio que tiene que ver con el juicio que antecede a la venida de Jesús. Y ya vamos a ver que mientras nosotros estamos aquí, mientras estamos en este momento aquí hablando, se está llevando a cabo ese juicio, aunque no hablaremos de fecha ninguna porque no es el tema y ya vienen los capítulos que siguen. Simultáneamente al juicio, ¿qué ocurre? ¿Qué ve Daniel en Daniel 7? Leamos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Bueno, hablar de la bestia, acá está hablando de la bestia de la cual leíamos en Apocalipsis, que fue una pequeña aclaración. Está hablando del cuerno pequeño, del octavo también le podemos llamar, ¿verdad? Que llegará a ser extremadamente terrible en esta tierra. Pero esa bestia, que es un poder apóstata, que nace de Roma, saben, amigos míos, habrá de terminar en una forma tremenda en esta tierra, pero llegará el momento cuando Dios mismo la va a destruir. Y allí dice que fue destrozada y entregada para ser quemada en el fuego. Yo no voy a hablar específicamente hablando aquí cuando Jesús regrese, pero saben, después vendrá el juicio final y allí será destruida para siempre, donde realmente Satanás, el autor del pecado, va a terminarse para siempre. Continúa diciendo el versículo 12. Y había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué usa esta frase? Y ve Daniel en visión. Nosotros hoy podemos entender más. Porque las filosofías de Roma, las filosofías de Grecia, las filosofías también de Medo-Persia y de la Babilonia, aquella Babilonia que ya estudiamos, se concentraron en Roma, fueron divulgadas al mundo entero, como veíamos recién. Los pecados del mundo son los mismos siempre, solo que se van acrecentando más y más. Por eso habla aquí de que en realidad los pecados que atravesaron los diferentes imperios está hoy presente. Y claro que está presente. Por eso dice, le fue prolongada la vida a la otra bestia. No es que hoy existe Babilonia y están los rastros, las ruinas de aquellos imperios. Pero nada más nos hacen recordar el cumplimiento de la profecía, hasta cuando Dios intervenga y entonces nos dará un mundo nuevo, un mundo eterno. Ese será prolongado para que tenemos suficiente luz, ¿no les parece? Una luz admirable que alumbra en una forma impresionante, para que nadie se pierda, porque Dios quiere la salvación de todo ser humano. Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos heredar la vida eterna y podamos vivir con Él para siempre por los siglos de una eternidad. Apreciado amigo, entendamos estas cosas. Entendamos, porque cuando entendemos la vida de esta manera, realmente es tomar una dimensión nueva de la existencia. Si el hombre que piensa solo fue creado para vivir unos pocos días en esta tierra, entonces ¿qué objeto tiene la creación de Dios? No, amigo mío. Tenemos que pensar en cada momento que fuimos creados y destinados a una eternidad. Claro, si nosotros queremos cambiar esa eternidad por las cosas temporales de esta vida, por supuesto el hombre tiene libre albedrío. Pero Dios ha predicho todo, todo, absolutamente todo. Hoy también existe la Babilonia espiritual. Por lo tanto, le fue prolongada la vida, tal como dice allí, ¿verdad? Está hablando de los pensamientos, del pecado de la antigua Babilonia y también de los imperios anteriores. Hoy los tenemos presentes y serán madurados hasta el día del fin, cuando el Señor vuelva en gloria y majestad.
el juicio antes de su venida, en su segunda venida, y leemos de esta forma en Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Bueno, aquí está la clave para entender el juicio antes de su segunda venida. Porque hay muchos que niegan esto. Y dicen que no, que el juicio solamente será en el día del juicio final. Sí, es verdad. Habrá un juicio final. Es una etapa de ese juicio de Dios, que va a ser después de mil años, pero yo no voy a hablar acerca de eso hoy. Pero acá tenemos que distinguir ya un juicio antes de la venida del príncipe de la vida. ¿Por qué? Leamos de nuevo el pasaje, Alicia, y yo te voy a ir cortando un poquito para que entendamos mejor. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? ¿Quién venía? Venía uno, dice, como un hijo de hombre. ¿Quién tomó la forma humana para ser nuestro poderoso Salvador? Fue Jesús, ¿verdad? Nació de una virgen. Cristo se crió como un niño. Cristo ayudó a su padre en el taller de carpintería. Jesús predicó como un ser humano. Los hombres quedaban admirados. La diferencia enorme entre Cristo y nosotros es que Cristo nunca pecó. Por eso la Biblia le llama el segundo Adán. Nunca pecó, y cuando murió y los hombres lo mataron, lo colgaron de la cruz del Calvario, la muerte más atroz que alguna vez haya existido. Saben, amigos míos, cada gota de la sangre que caía al pie de la roca horadada era un testimonio del amor insondable de Cristo y del Padre y del Hijo y del Espíritu de Dios. ¿Qué haremos con el amor de Dios? ¿Lo desecharemos? Pero recordemos allí, el Hijo del Hombre, antes de venir en gloria y majestad, allí se describe una venida hacia dónde. Miren, primero estaba el Padre en el juicio, se siente y los libros se abren. Después dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano ¿de qué? De días, dice. No vino a la tierra en ese momento, no. Yo no indico fechas hoy, porque están en los siguientes capítulos, porque Dios también las revela. Y le hicieron acercarse delante de él. Ese es nuestro gran sumo pontífice. Es el verdadero sumo pontífice. Claro que hay uno acá que quiere ser sumo pontífice en la tierra también, pero no vamos a hablar de la hora. Aunque a los que conocemos más entendemos, pero aquí está claro. Y le hicieron acercarse delante de él. Cristo, nuestro abogado e intercesor, se ocupa de nuestra salvación. Él murió en la cruz del Calvario para que seamos salvos. Y como leíamos hoy en el texto del apóstol Pablo, él dice claramente que si confiamos en Cristo, que si creemos en Él profundamente, si entregamos y rendimos nuestra vida en sus brazos de amor, el que intercede en los cielos, en el santuario celestial, habrá de liberarnos de toda transgresión. Él va a limpiar el pecado nuestro, no del hombre que quiere pecar en forma exprofesa, porque el hombre que quiere pecar en forma exprofesa nunca encontrará asilo alguno en este mundo, ¿verdad? Y se perderá para siempre. Será quemado con fuego al final del tremendo conflicto. Pero saben, amigos míos, aquí el Señor nos está hablando en un momento muy particular. Él es nuestro abogado e intercesor. Tenemos nuestro hermano mayor, que está a la diestra de Dios, el Padre, intercediendo por nosotros en la hora final del gran conflicto. Y miren, es un proceso, porque al final de ese juicio el Señor va a hacer algo. Y leamos el versículo 14 ahora. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Qué hermoso pasaje es este, ¿verdad? Y le fue dado dominio, ese juicio antes de su venida, que también se puede llamar juicio investigador, porque se investiga la vida de cada ser humano. Si realmente estamos en armonía con Jesús y con sus mandatos y sus mandamientos, entonces el Señor habrá de resucitarnos en el día postrero. Y nos va a llevar a la patria celestial, y nos va a dar un nuevo mundo. Oh, qué cosas grandes estamos mencionando hoy, ¿verdad? Pero Daniel observa ese cuadro. Le fue entregado a Jesús, porque el universo entero ve, no, Jesús tiene razón en el gran conflicto.
Satanás no tiene ningún tipo de razón. De manera que ese juicio antes de su venida tiene que ver con esto también. El universo entero contempla el cuadro del gran conflicto entre el bien y el mal desarrollarse aquí en este mundo, en esta tierra, tan desdichada por causa del pecado, por causa de las transgresiones, llena de envidia, de celos, de pleitos, llena de injusticias enormes. ¿No es así acaso nuestro mundo? Llena de violencia y maldad. Pero todo esto, mi apreciado amigo, va a terminar. ¿Por qué? Porque el Señor le entregó dominio a nuestro amado Salvador. Él lo ganó por nosotros en la cruz del Calvario. En este momento me acuerdo de una frase de Cristo allí, cuando estaba despidiéndose ya casi de los discípulos. Él les dijo que lo iban a ver por poco tiempo y que después él iba a ir a un lugar donde ellos no querían ir, pero ellos no entendían, no comprendían que Cristo tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. Cristo fue nuestro sustituto. Él murió en la cruz del Calvario para que nosotros seamos salvos. Ahora ellos no comprendían. Luego llegaron a entender más de cerca que ese Mesías, por eso el moderno Israel, que ahora está llamando bombas por todos lados, nada tiene que ver con la salvación, amigos míos, no. El Señor nos habla de la nueva Jerusalén que va a descender del cielo de Dios. Pero no es el tema de hoy, ¿verdad? Solamente que Jesús recibe el dominio eterno, no un dominio temporal. Lo recibe en sus manos y entonces Él lleva a sus hermanos, que somos nosotros. Millones que habrán de despertarse de los diferentes lechos de muerte. Recién veíamos las cavernas de la tierra. Cuánta desgracia, cuánto horror. Otros murieron en el cautiverio, otros murieron en las llamas, otros murieron en la forma escandalosa de ser descuartizados de a poquito, ¿verdad? Durante la Edad Media, cosas tremendas y terribles. Pero Jesús nos va a dar mucho, mucho más en la resurrección. Cosas que ojo no vio ni en su vida en corazón de hombre, dice la palabra de Dios. De manera que es claro. Preparémonos para el día glorioso, cuando el Rey de Reyes se acerque a este mundo y venga para poner fin al pecado, la desgracia y el dolor. ¿No te parece que las profecías son dadas de veras para nuestra bendición? Hoy estamos mirando con apoyo y un asidero certero lo que es la salvación, lo que realmente es el plan de salvación y cómo se viene cumpliendo el plan de salvación, porque Daniel mismo habla del momento cuando Cristo llegaría a este mundo. No está en el tema de hoy, en los temas de los capítulos que sigue está. Por lo tanto, a seguir paso a paso, no perder ninguno de los temas, no perder ninguno de los temas que Matías y Mariano van dando, escudriñando la palabra de Dios, como también un servidor y aquí Alicia que me acompaña, amigo mío. La salvación proviene de Dios y queremos enseñar la palabra de Dios. Esa es la única razón de ser de Perspectiva 21. Por eso recibimos con agrado las palabras, también donaciones que entregan a este ministerio asombroso que tiene la única misión de llevar al pueblo de Dios, a las almas que realmente no entienden. Y cuando digo almas estoy hablando de ¿qué? De los seres humanos, que deben comprender, arrepentirse, entregar su vida a Jesús antes que llegue el fin y entonces ya no haya más tiempo para salvarnos. El juicio antes de su venida habrá terminado. Seremos juzgados de acuerdo a lo que allí están anotados en los libros. Y puede ser que tú te acuerdes ahora en un momento de un pecado que cometiste y estás luchando contra ese pecado. Jesús te dice, hijo mío, dame tu corazón, porque yo tomo tu pecado y aquí, en este juicio, yo lo hago pedazos. Un lenguaje humano. La Biblia dice, lo hecho en lo profundo de la mar. Nunca más me acordaré de él. Serán borrados los pecados para siempre. Solo Cristo puede perdonar el pecado de esta manera. De manera que por eso se habla de la purificación del santuario. El Señor tuvo figuras aquí en la tierra para que el pueblo de Dios entendiera. Todo está narrado en la palabra de Dios. Qué grandioso es nuestro Padre Celestial. Allí tenemos a Jesús, una lámina, ¿verdad?, que muestra a Cristo intercediendo por nosotros. Una figura que ilustra simplemente. Ante
es un ser eterno y divino, y por supuesto Cristo en realidad lleva el juicio adelante porque Él venció el pecado, Él es habitante de la eternidad. Ese es nuestro hermano que está en los cielos. Y por supuesto, si somos fieles a Él y doblamos nuestras rodillas ante Él y le pedimos el perdón, Él nos dará el perdón. Y no solamente el perdón, sino nos dará también las fuerzas para vencer el pecado y triunfar. Por eso cuando se habla del juicio antes de su venida, pensemos en el momento glorioso que nos toca vivir. Jesús está borrando nuestros pecados para siempre. Él quiere borrarlos. ¿Para qué? Para que seamos habitantes de ese reino eterno del cual leíamos recién. Y Dios quiera que en ese día podamos encontrarnos, abrazarnos, llegar a entender las maravillas de Dios, la grandiosidad de nuestro Padre amante que nos ama con tanto amor, que dio a su propio Hijo. ¿Acaso no dice eso la palabra de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que se pierda, no se pierda, sino tenga ¿qué cosa? La vida eterna. ¿Depende de quién entonces? De nosotros. Tenemos que elegir. Dios nos dio libre albedrío. Adán y Eva en el principio, desgraciadamente, eligieron el pecado. Después se arrepintieron. Yo quiero ver a Adán y a Eva en la eternidad, en ese encuentro con el autor de la vida. Adán y Eva pecaron contra su Hacedor. Y qué día tremendo será cuando el Padre de nuestra raza se adelante para abrazar a Jesús. Después gire su cabeza y vea a millones de seres humanos muy pequeñitos al lado de Él, porque el hombre fue creado con una estatura superior a la nuestra, medía más de 4 metros de altura y Eva le llegaba hasta los hombros. Cuán diferentes, ¿verdad? Pero habremos de crecer hasta alcanzar la estatura que Dios creó al hombre. Todo eso se está determinando en el juicio investigador, en ese juicio que antecede a la venida de Jesús, en ese juicio que antecede, no olvidemos, porque cuando la gracia de Dios termine, y eso vamos a entender ahora enseguida en los temas siguientes, entonces no habrá más nada que hacerle. No habrá más nada que hacerle con el arreglo porque los seres humanos, nadie puede arreglar la cuenta del hombre. La tierra misma nos está mostrando, se estremece ante el temor de la guerra. Hace un ratito atrás recibía las palabras de un amigo que quiero mucho y me decía, ¿no será que va a estallar la Tercera Guerra Mundial? Y yo quiero decirles algo. Si fuese por el hombre, ya hubiese estallado la Tercera Guerra Mundial muchas veces. El hombre tiene el poder para destruir la humanidad entera en poco tiempo con las armas que posee, las armas atómicas. ¿Por qué no ha ocurrido? Porque no es ese el propósito por el cual Dios creó al hombre. Nosotros fuimos creados para vivir ante la presencia de Dios, en el compañerismo de un Dios santo y eterno y maravilloso, nuestro amado Salvador, Cristo, el Rey del universo. Él vendrá para buscarnos. No importa si en esta vida morimos. Por eso, padres, que hayamos perdido a nuestros hijos en el dolor y el sufrimiento, y tal vez vemos a ese hijo que tanto amamos y sufrir la muerte y no entendemos por qué Dios permitió eso. Acuérdense de Lázaro. Acuérdense de la resurrección de Lázaro. Jesús permitió que eso ocurriera y vino más tarde y Jesús lloró también cuando veía el llanto y el gemir del dolor y la tristeza que es la muerte. Él sufre por un mundo condenado. El universo entero sufre al ver los cuadros de un mundo atribulado tremendamente. Jesús nos ama y en ese juicio previo Él quiere salvarnos. Quiere que lleguemos a la eternidad. Estamos al fin del conflicto, nos damos cuenta. Las señales que Cristo predijo se cumplen con absoluta claridad. Las guerras son un claro ejemplo. La injusticia social. Unos ganan millones de dólares y otros ganan, o de peso, lo que fuere, y otros, unos poquitos, se arrastran y mueren de hambre o de injusticia y dolor. ¿O no es así? ¿Qué nos habla esto? Que Cristo vuelve y vuelve pronto, amigos míos. Gracias a Dios que tenemos esta esperanza. Peregrinaje del gran pueblo de Dios, de todos los tiempos. Y leemos.
Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Bueno, aquí la expresión del apóstol, ¿verdad?, habla con mucha nitidez. Conforme a la fe murieron, y habla de los patriarcas y de los fieles hijos de Dios, que rindieron su vida por Jesús, llevando el mensaje adelante. Y la esperanza era una, aquí está descrita. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. O sea, está hablando de aquellos que aún salieron, dejaron sus parientes, me acuerdo de Abraham en este momento, que salió de Ur de los Caldeos. Y claro, fue Abraham y se acercó a Dios, siempre confió en Él. Siempre confió en Dios, y cuando no confió, por ahí le fue mal, pero el Señor le perdonó sus pecados. Cuán grande será encontrarnos con Abraham un día, ¿verdad? Pero acá habla que ellos tenían tiempo de volver si no existiría la realidad de la vida eterna y de la realidad de vivir con Cristo para siempre, en una ciudad eterna. Y yo digo una ciudad eterna porque la capital será en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? La Nueva Jerusalén que descenderá del cielo, simplemente por esto. Ahora bien, si confiamos nosotros de veras, si ellos confiaron, confiamos nosotros de veras de estas cosas, el versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Dios no se avergüenza de llamarse el Dios aún de los peregrinos, porque somos peregrinos en este mundo, hasta cuando el Señor termine con esta tierra en la cual somos extranjeros y advenedizos. Y entonces tengamos una tierra nueva y un mundo nuevo, un mundo eterno. Esa es la promesa bendita. Si toda la profecía se cumplió, lo que estamos estudiando hoy, ¿no les parece que sería realmente algo horrendo dudar del resto? No, por eso aferrarnos ahora de la profecía de Daniel. Vamos firmes, siguiendo paso a paso, porque hay cosas grandes que entender aún, punto y coma, pero son cosas enormes de la hora actual en la cual nos toca vivir. Amigos míos, ¿qué dice el título, Alicia, allí? Los fieles de Cristo fueron perseguidos por mucho tiempo. Claro, porque sí. Jesús lo dijo desde el mismo Edén. Veíamos una lámina hoy. Allí solo Jesús le daría la herida mortal a la serpiente, ¿verdad? Que es Satanás. Solo el autor de la vida. Cristo triunfó por nosotros. Por lo tanto, aferrémonos de Él y nadie podrá hacer nada contra nosotros. No temamos al autor del pecado, temamos unirnos a la rebelión o al pecado. Y temamos guardar pecado sin confesar en nuestra vida. Eso sí sería terrible. Dice el texto ahora nuevamente de Daniel 7, versos 21 y 22. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Claro que sí, por mucho tiempo. Los santos, los apartados, los que quieren guardar los mandamientos de Dios, los que aman a Dios, fueron perseguidos y perseguidos más y más. Daniel observa ese cuadro, está mirándolo. Él nos habla, sigamos ahora Daniel. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Y llegó el tiempo, dice. ¿Qué tiempo? Ese tiempo maravilloso, del cual vamos a estudiar también en el libro de Daniel. Pero saben, allí dice clarito que llega ese tiempo. A mí me gusta esto. Dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos. Qué lindo. Hay una profecía que habla de eso, vamos a leerla cuando lleguemos al momento indicado. Jesús nos ama mucho. Él nos indicó el camino de la vida eterna. Él murió por nosotros. Y todavía Él es el GPS, porque las profecías son esto, nos llevan hasta la patria celestial. Y si nosotros seguimos a las profecías, de veras que llegaremos al puerto eterno, donde no habrá más angustias, ni pesar, ni tristezas. Tierna invitación que el Señor nos hace, que nuestro Dios nos hace, leamos así. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos,
Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿No es un texto hermoso este? ¿Hay pecados que Jesús no puede entender? No, porque Él fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, dice el texto bíblico, pero venció, siempre venció. Por lo tanto, es el único que puede auxiliarnos de la tribulación de este mundo y de la desgracia del pecado, de la transgresión que reina en esta tierra. Y el versículo 16 agrega: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué texto hermoso es este. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿No vamos a confiar en Cristo? ¿No vamos a confiar en aquel que nos dirige y que es el GPS de nuestra vida si queremos? Entreguemos nuestra vida a Cristo. Daniel nos habla de eso. Ese gran profeta de Dios le fue muy bien en su vida ante los gobernantes de la tierra, aunque le tocó la esclavitud y ser llevado como esclavo. Sin embargo, él convirtió a monarcas, como ya conocemos y estudiamos. Daniel nos enseña realmente cómo vencer, ¿no es así? Allí dice, para hallar gracia y el oportuno socorro. Él es nuestro socorro. Últimos días, claro que sí. Última batalla en el universo de Dios. Se aproxima rápidamente, pero no es una tercera guerra mundial, sino que tiene que ver con la última batalla. El mundo está ensangrentado, el mundo ha inventado bombas y misiles y armamento de toda naturaleza. El hombre tiene poder para destruir, y Satanás quisiera destruir el mundo porque no le queda otra, pero no llegará. Esa guerra es entre Cristo y Satanás. Cristo ha vencido para que tú vivas la eternidad. Él se interpone entre nosotros y el autor del pecado. Cuán grande es nuestro Padre, cuán grande es Jesús, que dio su vida para ser nuestro poderoso y amante Salvador. Él es nuestro poderoso y amante Salvador. Saben, amigos, Cristo viene, esto es cierto. Viene. Él viene pronto. Todavía dura ese juicio antes de la venida de Jesús. Escuchemos este cántico. Ven al Señor.
Jesús vuelve y vuelve pronto, pero sabes, amigo, Daniel no alcanzó a entender, y por eso no habla en el capítulo 7, él termina un tanto y continúa haciendo preguntas. Le pregunta al ángel, y este es el desarrollo de los capítulos siguientes de Daniel. En realidad, los capítulos siguientes son la explicación más certera, más certera, más certera, hasta que lleguemos al capítulo 12 y el último versículo. Hasta ese momento. Si queremos acompañar al Señor guiándonos a través del profeta, sigamos viendo cada tema, invitemos a nuestros familiares y amigos para que también heredemos juntos la vida eterna. Vamos ahora a orar al Todopoderoso. Padre amado, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque nos amas tanto. Gracias por esa brújula que nos diste en este mundo para que entendamos los tiempos y entendamos el pecado y sobre todas las cosas para que podamos entender acerca de ti, oh amado Salvador, que viniste al mundo para salvarnos para siempre. Condúcenos de tu mano, guíanos, guíame a mí, Alicia, y también a los que aquí estamos, está Mariano, está Matías allí guiando los controles, y sobre todo a aquellos que están delante de la pantalla. Señor, ayúdanos a encontrarnos pronto personalmente en la patria celestial. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amigos míos, que el Señor nos sostenga y nos guarde hasta ese glorioso día en el cual nunca más diremos adiós.